Bienvenidos a este curso. Mi nombre es Teresa Marcos, soy profesora del Departamento de Derecho Internacional Público de la UNED y les voy a exponer, dentro de Educación en Derechos Humanos, el bloque relativo a la promoción del derecho a la educación en el ámbito de las Naciones Unidas. Es decir, voy a presentar en este bloque la promoción del derecho a la educación, es decir, la codificación y definición en diferentes instrumentos jurídicos de los principios y normas en esta materia. Me voy a referir exclusivamente al ámbito universal, es decir, al ámbito del trabajo realizado en Naciones Unidas y dentro de Naciones Unidas en la UNESCO, como veremos en un segundo bloque. En primer lugar, estamos siempre dentro del trabajo realizado, insisto, por las instituciones competentes en Naciones Unidas. En el ámbito de la promoción de derechos humanos, promoción por distinción, por diferenciación, mejor dicho, de la protección de derechos humanos, que es otro bloque dentro de este mismo ámbito del trabajo de Naciones Unidas, que es presentado por la profesora Claribel de Castro y que es absolutamente complementario de este bloque temático. Así, como digo, en el ámbito de la promoción, debemos partir de tres afirmaciones o tres pilares básicos. En primer lugar, es que la educación relativa a los derechos humanos es una parte integral del derecho a la educación y cada vez obtiene un mayor reconocimiento en tanto que derecho humano en sí misma. Esta primera afirmación es fundamental porque es además el hilo conductor de toda esta exposición y, en definitiva, de todas las ideas en relación al trabajo de Naciones Unidas en esta materia. En segundo lugar, como segundo pilar básico, es el hecho de que el conocimiento de los derechos y las libertades en esta materia está considerado como un instrumento fundamental para asegurar el respeto de los derechos de todas las personas. Esta idea, como veremos, también la vamos a desarrollar profundamente a lo largo de esta exposición. Y finalmente, como tercer pilar, es el hecho de que la educación debería abarcar valores tales como la paz, la no discriminación, igualdad, justicia, no violencia, la tolerancia y el respeto de la dignidad humana. Como veremos también, sobre esto hay un consenso en el ámbito internacional universal. A continuación trataremos, dentro de esta labor de codificación o de promoción de los derechos en Naciones Unidas, trataremos de analizar muy brevemente algunas de las iniciativas más importantes en esta materia, con especial referencia, por supuesto, a la educación en derechos humanos. Comenzamos, vamos a analizar especialmente dos documentos. El primero es el denominado Programa Mundial para la Educación en Derechos Humanos. Es adoptado por la Asamblea General de Naciones Unidas en el año 2004 y su objeto fundamental es la promoción de la aplicación de programas de educación en derechos humanos en todos los sectores. Veremos ahora a qué se refiere con esta afirmación, con que esto se traslada a todos los sectores. Este es el instrumento jurídico que vamos a presentar mínimamente y, por otro lado, la institución encargada sobre todo de coordinar este programa es como no podía ser menos, siendo el ámbito de Naciones Unidas, es el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Digo que no podía ser menos porque es la institución o el organismo dentro de Naciones Unidas responsable de coordinar siempre todos los programas en general de derechos humanos y, como es en este caso, programas particulares de promoción de derechos humanos. Insisto en que es la institución a la que le corresponde casi la totalidad de los supuestos y de los bloques de derechos humanos, sobre todo la labor de coordinación, y en este caso es así. ¿Cuál es el objeto de este programa mundial? Es, como reza el propio texto, el entendimiento común de los principios y metodologías básicos de la educación en derechos humanos. Es proporcionar, como segundo objetivo, un marco concreto, si bien algo general, pero luego se va concretando, por supuesto, en otros instrumentos más específicos en la materia, para la adopción de medidas y para reforzar las oportunidades de cooperación y asociación desde el nivel internacional hasta el de las comunidades. Un mínimo comentario: como vemos aquí, no solamente se trata ya de codificar, de promocionar o identificar o definir los derechos, sino que también, y esto es algo recurrente también en todos los instrumentos en materia de derechos humanos, se entremezcla la promoción con la coordinación y, en cierta medida, con la protección. Dentro de este programa mundial
Este consiste, lo veremos ahora también, en una serie de etapas consecutivas a fin de intensificar, además va un poco de lo mínimo a lo más extenso, como veremos ahora, a fin de intensificar las actividades nacionales de educación en derechos humanos en sectores o cuestiones determinados. Así, haciendo un breve repaso de las diferentes etapas que prevé este programa, y así se han ido efectivamente cumpliendo, ahora estamos en la última. En primer lugar, la primera etapa, que se centra en los sistemas de enseñanza primaria y secundaria. Una segunda etapa en la que ya se profundiza y se enfoca en la educación en derechos humanos para la enseñanza superior y los programas de capacitación para maestros y educadores, funcionarios públicos, fuerzas del orden y personal militar. Esta capacitación, estos programas de capacitación es un poco, por así decirlo, la tendencia más importante en los últimos años, es decir, muchos de los instrumentos, no solamente los que estamos aquí presentando en el nivel universal, sino muchos instrumentos de carácter regional y, por supuesto, normas internas, se centran muchísimo, como digo, sobre todo es una tendencia creciente en los últimos años, en la capacitación de maestros educadores, es decir, como se viene denominando en algunos documentos, la educación de educadores. Esto es un hilo conductor muy importante en los últimos años y algo, como digo, que aparece de manera muy recurrente por la importancia fundamental de esto de la educación de la educación de educadores, como se viene denominando. Una tercera etapa, siguiendo con las diferentes fases de este programa mundial, es a partir del 2015 y estamos ahora en ello, y es dedicada a lo que no podía ser menos el colorario de todo lo anterior, que es el refuerzo de la aplicación de estas dos primeras etapas, es decir, es también una pequeña revisión de las mismas. Y por otro lado, se divide un poco en dos bloques. Esta tercera etapa, su finalidad es la promoción de la formación en derechos humanos de los profesionales de los medios de comunicación y los periodistas. Aspecto también importantísimo, como así lo reflejan los instrumentos recientes. En segundo lugar, hacemos referencia, siempre estamos todavía dentro del ámbito de Naciones Unidas, en general no hemos pasado todavía a la labor que veremos después del organismo especializado, la Declaración de Naciones Unidas sobre Educación y Formación en materia de derechos humanos. Como puede verse, los instrumentos internacionales en la materia son homogéneos en su valor jurídico. Esta resolución es aprobada en diciembre del 2011, también por la Asamblea General. Y aquí hay que hacer referencia mínimamente al hecho de que se trata de un instrumento de lo que se denomina en derecho internacional soft law, es decir, normas que, si bien no tienen un rango normativo en sentido estricto, sí que tienen, por supuesto, una gran relevancia, en este caso en el plano internacional, con diferente carácter, en algunas ocasiones con carácter moralizador, con carácter de declaraciones de principios, en algunos casos. En todo caso, en esta declaración lo que se recoge es, tanto en el preámbulo como en los primeros artículos, es que toda persona tiene derecho a poseer, buscar y recibir información sobre todos los derechos humanos y las libertades fundamentales, y no solamente eso, sino tener también acceso a la educación y a la formación en materia de derechos humanos. Tal como dispone el primer artículo de esta declaración, la educación y la formación en materia de derechos humanos son esenciales para la promoción del respeto universal y efectivo de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales de todas las personas, de conformidad con los principios de universalidad, indivisibilidad e interdependencia de los derechos humanos. A mi entender, es fundamental esta primera declaración de principios, porque sitúa en un plano fundamental dentro de todo el entramado de reconocimiento de derechos humanos en general, dentro del ámbito de Naciones Unidas, sitúa en un primer plano la educación y la formación en derechos humanos, es decir, lo sube, por decirlo así, lo eleva a un primer plano dentro de todo de los amplios, en algunos casos, reconocimientos de catálogos, como digo, muy largos, en algunos supuestos muy extensos, en materia de derechos humanos, lo eleva a este primer plano. En segundo lugar, seguimos dentro de la primera disposición, el disfrute efectivo de todos los derechos humanos, y en particular el derecho a la educación y el acceso a la información, facilita el acceso a la educación y formación en materia de derechos humanos. A continuación, este bloque también de disposiciones que hemos resumido aquí, por supuesto, se concreta el ámbito de aplicación de la educación y formación en derechos humanos, es decir, describe el ámbito, hasta dónde llegan las necesidades de la educación y formación en esta materia, y así, como digo, recogido de una manera muy
muy general. Hemos tratado de hacer bloques para explicar exactamente en qué se cifra ese ámbito de aplicación. En primer lugar, y como principio más general, se recoge la necesidad de facilitar el conocimiento y la comprensión de las normas y principios de derechos humanos, los valores que los sostienen y los mecanismos que los protegen. Y ya, en particular, lo que se recoge es que dentro del ámbito de aplicación de esta necesidad de educación y sobre todo en este caso de formación, es que la educación por medio de los derechos humanos es una de las finalidades, por supuesto, más concretas, que incluye aprender y enseñar respetando los derechos, esto es importante, de los educadores y de los educandos, de ambos colectivos. En segundo lugar, la educación para los derechos humanos, que incluye facultar a las personas para que disfruten de los derechos y los ejerzan, respeten y defiendan los de los demás. Aquí, como digo, es otro ejemplo de cómo en ocasiones es difícil deslindar y analizar por un lado la promoción y la protección por otro. Asimismo, se insiste dentro de este mismo bloque de ideas en la necesidad de que los gobiernos, esto es un paso más allá respecto de lo que hemos expuesto anteriormente, los gobiernos y autoridades nacionales competentes en general promuevan, garanticen y controlen la educación en esta materia. Y se incluyen, a mi entender, también esto es parte importantísima porque concreta ya todo lo anterior, deja de ser ya una mera declaración solamente de derechos, no una mera declaración programática, sino que ya habla de medidas concretas, con lo cual esta es la parte más útil, entre comillas. Como digo, se incluyen medidas como la inclusión en los planes de estudio, vemos que esto ya es muy particular, de las escuelas y programas de formación, siempre en el marco, esto también aparece de manera necesaria, de manera recurrente en todos los instrumentos internacionales, siempre, por supuesto, en el marco de la necesaria cooperación internacional, tanto a nivel universal como regional. Aquí, como he dicho desde el principio y he aclarado, solamente nos hemos ceñido al plano internacional de carácter universal, pero no son los únicos instrumentos en la materia. A nivel regional, en el marco, por ejemplo, sobre todo del marco de Europa, del Consejo de Europa, sí que hay otros bloques de instrumentos, tanto de promoción como de protección de la educación en derechos humanos. No hacemos referencia aquí, insisto, porque nos estamos ceñiendo al plano universal, pero existen, por supuesto, y interactúan también, por así decirlo, los instrumentos universales con los instrumentos regionales. Además, se señala, siempre dentro de esta declaración, que diversos actores sociales como las instituciones educativas, los medios de comunicación, se insiste también mucho en todos los documentos en la materia, en la labor y sobre todo más que en la labor, en la actuación y en la presencia de los medios de comunicación, las familias, las comunidades locales, determinadas instituciones de la sociedad civil, las ONGs, también con gran relevancia en esta materia, todos los defensores de derechos humanos, no solo en el ámbito público como podría pensarse, sino en el ámbito privado, pueden contribuir, y no solo pueden, yo añadiría, incluso deben, por supuesto, contribuir de manera importante a promover e impartir, a cada uno como le corresponda, la educación y la formación en esta materia. Y finalmente, en este documento se recoge la necesidad de que las Naciones Unidas, las organizaciones internacionales universales, añadiríamos, y regionales, como acabo de citar, deben impartir docencia, educación y formación en materia de derechos humanos a su personal civil, personal militar y policial que preste servicios con arreglo a sus mandatos y que puedan tener influencia también en esta materia. Se insiste mucho en también en la presencia de todos estos operadores, entre comillas. Como anunciaba al principio, no solamente la labor de Naciones Unidas se queda ahí, sino que es fundamental por ser precisamente un organismo especializado de Naciones Unidas, teniendo además la educación como uno de sus temas fundamentales, hay que hacer referencia a la labor de la UNESCO, como es obligado. Así, vamos a, sobre todo, tenía interés en presentar mínimamente un poco los logros del Foro Mundial de la Educación, porque bueno, se celebró el año pasado, en el año 2015, y porque ahí se recogen, les invito a que consulten, ¿no?, los resultados de ese foro y cómo fue la presencia de qué actores. Sobre todo, como digo, lo he elegido para presentarlo aquí mínimamente porque ahí ha sido una especie de, como digo, de foro, de sede para analizar en qué momento se está, cuáles son los logros y sobre todo las deficiencias en esta materia y sobre todo también, sobre todo plantear objetivos de cara a un futuro relativamente próximo.
En este acto en este foro, bueno, en el acto de apertura, esto es una anécdota meramente, pero bueno, me gustaba traerlo aquí. El secretario general de Naciones Unidas, pues, en su momento, como digo, en el acto de apertura, pronunció las siguientes palabras: con la educación asegura los derechos humanos, incluidos la salud y el empleo, y la educación es también esencial para combatir amenazas contra la seguridad como el aumento de los extremismos violentos. Me ha gustado mucho esta frase y resume, creo, todos los objetivos planteados y la finalidad última, sobre todo, de todos los instrumentos de promoción en materia de derechos humanos. Y aquí sí que puedo decir, tanto a nivel universal como a nivel regional. Creo que resume muy bien todo lo que se pretende hacer en esta materia en el plano internacional. Para sistematizar lo que se trató ahí, a lo que se llegó, he recogido los cinco puntos, los 5 temas principales en torno a la educación en primer lugar, y así va a ser esta breve exposición de los resultados de este foro. En primer lugar, el derecho a la educación; en segundo lugar, todo ello complementario, la equidad; en tercer lugar, la educación inclusiva; en cuarto lugar, la educación de calidad; y finalmente la educación a lo largo de toda la vida. Así, en relación al derecho a la educación, para hacer esto con un cierto orden, para presentarlo así, se ha afirmado que en este foro, estamos siempre, la educación es un derecho humano fundamental y ocupa un lugar destacado entre los derechos humanos. Hasta aquí esto ya lo conocíamos por las declaraciones anteriores, porque es un derecho intrínseco, indispensable para el ejercicio de todos los demás. Por su carácter de derecho habilitante, creo que sobre esto es sobre lo que más hay que llamar la atención. La educación es el instrumento esencial para que los niños, jóvenes, adultos, marginados, etcétera, puedan salir de la pobreza y, sobre todo, participar plenamente en la vida social. Insisto mucho en este carácter, en el que también insisten todos los instrumentos en la materia, en el carácter de derecho habilitante. Se trata de ofrecer a todos los alumnos, con carácter general, las mejores oportunidades dentro del derecho a la educación. Estamos delimitando también el ámbito de aplicación y su extensión, de alcanzar todo su potencial y de tomar medidas para abordar las situaciones de desventaja que limitan los logros en materia de educación. La equidad, como otro de los puntos fundamentales y otro de los ejes, ¿no?, que hemos presentado al comenzar la exposición de este foro. La equidad entraña un trato especial, lo define aquí, y medidas orientadas a contrarrestar las posibles, diría yo, desventajas históricas y sociales que impiden que todos los estudiantes accedan a la educación y, sobre todo, subrayemos esto, se beneficien de ella de manera igualitaria. Y en esta línea hay referencias más directas que se encuentran en el punto de la denominada, también en una terminología ya muy aceptada, la denominada educación inclusiva. Así, para hacer una cierta explicación de qué es esto, ¿no?, de este concepto nuevo, partiendo de que la inclusión trata de hacer efectivo el derecho a la educación mediante la integración de todos los estudiantes. Incluso podríamos hablar un poco de términos ciertamente intercambiables, ¿no?, con la educación inclusiva, el respeto a sus diversas necesidades, capacidades y características, y la supresión, especialmente me gustaría que se fijaran en esto, de todas las formas de discriminación en general, pero por supuesto aquí en el contexto del aprendizaje. Continuando con la exposición de la inclusión en la educación, es a la vez un principio y un proceso, derivados ambos del reconocimiento explícito, además, de que la marginación no es solo una consecuencia de la educación, sino que también ocurre en el seno del sistema educativo en general. Medidas para combatirlas, también con carácter de momento general, es preciso adaptar y transformar los sistemas educativos. Así lo recoge no solamente esta declaración que estamos exponiendo, sino todos los documentos. En general, y especialmente la manera en que las escuelas y otros contextos pedagógicos adaptan sus prácticas docentes a fin de satisfacer a todos los estudiantes al tiempo que se respeta, por supuesto, su diversidad. A mi entender, este es uno de los logros pendientes aún, se está en ese proceso, pero pendientes aún, más difíciles. A mi entender es así. Esta labor exige, que se sigue manteniendo y presentando en la declaración, que se preste atención a una amplia gama de medidas relativas, entre otras, aquí ya vamos más a lo concreto, a los planes de estudio, la índole de la enseñanza y la calidad del contexto de aprendizaje.
La inclusión exige la puesta en marcha de una estrategia educativa holística desde la primera infancia, es decir, aquí no podemos centrarnos solamente en unas segundas o terceras fases, sino que hay que tenerla en cuenta, y hacer las políticas en función de esto, elaborar todas las políticas en función de esta educación inclusiva desde la primera infancia, a fin de incorporar todas las preocupaciones en materia de aprendizaje de grupos potencialmente marginados o excluidos y abordar, aquí se insiste mucho en esto, los 4 pilares del aprendizaje, que son aprender a conocer, aprender a ser, a hacer y a convivir. Uno de los hitos, podríamos decir, en esta materia dentro de la educación inclusiva exactamente es la Conferencia Mundial sobre Necesidades Educativas Especiales que tuvo lugar en Salamanca en el año 94 y que confirió un gran impulso a la educación inclusiva en este supuesto. En la conferencia se proclamó, únicamente me gusta traer esta frase, que las escuelas ordinarias con orientación integradora representan el medio más eficaz para combatir las actitudes discriminatorias, crear comunidades de acogida, construir una sociedad integradora y lograr la educación para todos. Me gustaría que se quedaran con esto. En relación al siguiente punto que yo anunciaba al principio, en relación al tema de la calidad en la educación, aparecen referencias a la educación en valores. Con esto ya también vamos más acercándonos de una manera más clara al tema central de nuestro ámbito. En este caso incidiendo en el papel de los docentes, y así se dice en la Declaración Mundial sobre la Educación para Todos, ya del año 90, se hizo hincapié en la necesidad de dar a todos los niños, jóvenes y adultos una educación que respondiera a sus necesidades y fuera pertinente para su vida. Otro de los puntos más difíciles de lograr en su totalidad. Para abordar la posible crisis de calidad en el aprendizaje es preciso, otro de los logros, también más concreto, vamos un poco de lo más general a lo más particular, es preciso definir nuevamente para qué existen los sistemas educativos y así las competencias, conocimientos, valores y actitudes que la enseñanza y el aprendizaje promueven han de reflejar siempre las necesidades y expectativas de los individuos, y aquí vamos otra vez a algo bien difícil, los países, la población mundial y el ámbito laboral de hoy y ofrecer respuestas a ellas. Como pueden ir deduciendo también, todo esto son, insisto, logros muy difíciles, pero también se está en este paso. También como medidas, como reflexión, más bien podríamos decir más concreta, nos dicen todos estos instrumentos y en concreto esta declaración que esto no se logra solo mediante la enseñanza de competencias básicas como la lectura y la aritmética, sino mediante el fomento del pensamiento crítico y del deseo y la capacidad de aprendizaje a lo largo de toda la vida, con ello enlazaremos con el punto siguiente, que se adapta a las tendencias locales, nacionales y mundiales. Se insiste, por supuesto, dentro de este programa, dentro de todas estas declaraciones que surgen de este foro, se insiste en el papel del docente, como no podía ser menos. Los docentes son esenciales para mejorar el aprendizaje porque influyen considerablemente, por eso digo que enlazamos este punto final con el anterior, influyen considerablemente en la calidad de lo que los estudiantes aprenden. Bajando a la realidad, son numerosos aún, por eso insisto en la dificultad de cumplir todos estos retos, los países y en particular las naciones en desarrollo, por supuesto, que padecen un déficit grave de docentes capacitados a estos efectos, al tiempo que los maestros en activo, por decirlo así, perciben salarios insuficientes, a veces pagados de manera regular y soportan una baja condición, incluso, aunque estas son unas palabras un poco gruesas incluso, pero es así lo recogen todas las declaraciones de la UNESCO, soportan incluso, como digo, una baja condición social y profesional debido al reducido umbral de cualificaciones necesario para acceder a la profesión. Es decir, esta es la realidad de lo que ocurre, no en todos los países, por eso hemos insistido sobre todo en los países en vías de desarrollo. Siguiendo con la calidad, el aprendizaje de calidad no solo es esencial para satisfacer las necesidades básicas de la población, sino que resulta también indispensable para fomentar las condiciones que hacen posible la paz y el desarrollo sostenible en el mundo. Aquí resalto la importancia de esta parte de estas declaraciones por el hecho de que se enlaza el tema que nos está ocupando en particular de la necesidad de calidad en el aprendizaje, en la enseñanza en general, con metas más
las metas más grandes que tiene Naciones Unidas, ¿no? Y sus principios inspiradores, porque lo está relacionando con que todo esto es indispensable. Quédense con esta idea importantísima para fomentar las condiciones que hacen posible la paz y el desarrollo sostenible en el mundo, tanto como esto. Si seguimos matizando esta afirmación tan general y tan básica y tan fundamental, todos los jóvenes necesitan aprender de manera activa, solidaria y autónoma para desarrollar plenamente sus capacidades y contribuir a la comunidad. Es decir, estamos desarrollando ese reto tan importante, tan general además. Junto con los conocimientos básicos, los estudiantes necesitan adquirir aptitudes, la actitud la tienen ellos, aptitudes, valores, competencias e información. Esta es la parte que le corresponde a ellos, le corresponde a sus profesores, condiscípulos, comunidades, planes de estudio, recursos pedagógicos, el ayudarles a prepararse para reconocer y respetar los derechos humanos en todo el mundo y a valorar el bienestar de todos los seres humanos. Para lograr este propósito tan amplio, como no dejo de insistir en ello, no basta con medir los conocimientos que los estudiantes han adquirido, sino que es preciso centrar la atención en las experiencias pedagógicas que determinan el aprendizaje e insistir en las competencias necesarias para propiciar, por supuesto, el bienestar y la cohesión social a lo largo de toda la vida. Con esa afirmación enlazo con el último bloque presentado, con el último punto de este programa de la UNESCO presentado en ese foro. Es el punto dedicado, como anunciaba, a fomentar el aprendizaje a lo largo de toda la vida, y así se insiste en que todo el sistema educativo está concebido para facilitar el aprendizaje a lo largo y ancho, así lo dice, de toda la vida, y la creación de oportunidades de aprendizaje formales, no formales e incluso informales, nos dice, para personas de cualquier edad. Este concepto, que estamos ahora desarrollando mínimamente, el aprendizaje a lo largo de toda la vida, requiere un cambio de modelo que nos aleje de las ideas de enseñanza y capacitación clásicas o existentes, mejor, y nos aproxime a las de aprendizaje, de una instrucción transmisora de conocimientos, pase a un aprendizaje para el desarrollo personal, adquisición de competencias especiales y a un descubrimiento de más amplio espectro y la liberación y el dominio del potencial creador. Este cambio, además, también, igual que en el punto anterior, hemos insistido en ello, es necesario en todos los niveles de aprendizaje y en todas las modalidades de la educación, además. La adquisición de conocimientos, como hemos anunciado antes, de competencias y también de destrezas, que propicia el aprendizaje a lo largo de toda la vida, para que no nos despistemos, estamos todavía en este punto, no se limita a los elementos básicos, sino que abarca una amplia gama de competencias, al tener en cuenta que surgen nuevas aptitudes que se consideran decisivas para las personas, tales como aprender a aprender, así como las competencias necesarias. Todo esto es relativamente nuevo, aparecen los últimos instrumentos en la materia. Las competencias necesarias para la vida empresarial, laboral, podríamos también decir más en general, para la ciudadanía mundial y otras capacidades esenciales. Y finalmente, me gustaría también hacer referencia, dentro también todavía del aprendizaje a lo largo de toda la vida, esto trata de satisfacer las necesidades múltiples y específicas de aprendizaje, además de todos los grupos etarios, enlazando también con el último punto anterior, lo que comprende la adquisición de las competencias técnicas básicas, tanto mediante la educación formal como por conducto de lo que se ha venido a denominar recientemente modalidades alternativas de aprendizaje. Y ya finalmente, hay dos informes de la UNESCO, estamos siempre dentro de la labor de esta organización, de este organismo especializado, sobre este punto particular, sobre el aprendizaje a lo largo de toda la vida. Uno de los informes, ya bastante antiguo, por decirlo así, que se denomina Aprender a ser, el informe Faure, y otro informe, La educación encierra un tesoro, el denominado informe Delors del año 96, que estos articulan los principios fundamentales del aprendizaje a lo largo de toda la vida. Otro de los hitos importantes en esta materia, en particular en el aprendizaje para toda la vida, es el marco de acción, simplemente una referencia a simplemente citarlos, de Belém, que ratifica el papel que desempeña este aprendizaje en el tratamiento de los problemas educativos mundiales y en los desafíos vinculados al desarrollo. Última idea, ¿en qué culmina este foro?
no es una mera reunión, no es un mero evento, sino que culmina, como es habitual en todo este tipo de hitos, con una declaración, por supuesto, la declaración en este caso de Incheon se denomina. En este documento, en cuanto a fechas, esto es importante, que es en el que se tiene como horizonte la nueva Agenda de Educación para el 2030, se propone una nueva visión en cuanto a la educación. Con esto justo queremos cerrar todo este bloque porque sintetiza perfectamente todo lo que hemos visto hasta ahora. Y así se trata, tal como reza la declaración, de garantizar una educación inclusiva, equitativa, de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos. Esta visión se inspira en una concepción humanista, así es como lo han analizado los especialistas en esta materia que han seguido muy de cerca este foro, sobre todo porque han participado en él. Como digo, la visión se inspira en una concepción humanista de la educación y del desarrollo basada en los derechos humanos y la dignidad, la justicia social, la inclusión, la protección, la diversidad cultural, lingüística y étnica y la responsabilidad y rendición de cuentas compartidas. Se insiste en que la inclusión y la equidad en la educación y a través de ella son la piedra angular de una agenda de la educación transformadora, teniendo siempre presente además la importancia de la igualdad de género. Con esto termino porque precisamente, como digo, creo que esto recapitula perfectamente toda la exposición de todo este bloque temático. Muchas gracias.